Buen día a todos, feliz día. Recemos juntos, ¿no? Este regalo de la vida y de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Rezamos hoy con el Evangelio de Mateo, que dice así: Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comienzo es interesante, ¿no? Dice, cuando los fariseos se enteraron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, ¿no? La primera cosa interesante, ¿no? Cómo Jesús está en medio siempre de tensiones o de situaciones, y cada uno o quiere ponerlo a prueba o quiere acercarlo a su propio modo de pensar. Es decir, los hizo callar, entonces vamos a ver qué pasa con él. Pero no se contentan con haber, entre comillas, ganado una discusión con esa otra facción religiosa de su época, sino que dice que un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. Es interesante, ¿no? Como este que sabe, en vez de descubrir, o este doctor, ¿no? Que supuestamente sabe, que conoce toda la ley, se acerca a Jesús también desde un lugar de superioridad, de creerse más. Y en el fondo nos lo dice el texto, para ponerlo a prueba. Su deseo no era aprender, su deseo no era compartir, su deseo era probarlo. Por eso también, conocedor de la palabra, de la Biblia, le pregunta cuál es el mandamiento más importante, el principal. Los judíos tenían más de 600 mandamientos. Por eso Jesús comienza con el conocido, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero lo toma de un textito que los judíos conocían mucho, que era la Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Amar a Dios con todo, con lo que digo, con lo que hago, con lo que vivo, con lo exterior y con lo interior, con todo. Y lo dice muy fácil, y este es el primero, el más grande y el primer mandamiento. Y después dice, el segundo es semejante, es decir, amar al prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, es decir, en esta doble dimensión de amar a Dios y al prójimo depende todo, es decir, toda la palabra, toda la enseñanza, especialmente en Jesús se va a vivir con profundidad, nos hace descubrir o redescubrir que van unidos. Eso es algo muy fuerte, porque los fariseos eran capaces de desentenderse del prójimo si cumplían esto de amar a Dios, de vivir lo cultual, el culto. Le pasaba también a los saduceos, a muchos hombres y mujeres del tiempo de Jesús, y en algunos casos también nos pasa hoy en la iglesia, ¿no? Que creemos que con solo rezar o participar del culto estamos agradando a Dios. En parte sí, pero si te falta la pata del amor al prójimo, algo fallamos. Y ese es un buen
podríamos decir, examen de conciencia, que todos lo tenemos que hacer, que yo al final de mi día también lo tengo que hacer, descubrir, ver realmente si en lo que viví estuvo este amor a Dios y al prójimo, unidos, no separados. Si están separados, hay algo que falla, porque somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu, de dimensión religiosa y material, donde lo religioso también toca lo material. No podemos desentendernos del hermano, del prójimo. Pidamos al Señor la gracia de hacernos descubrir profundamente a qué nos llama, a qué tipo de amor nos llama, y descubrir en qué tenemos que crecer, porque siempre hay algo para crecer. Y que el buen Dios nos regale una abundante bendición. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A disfrutar nuestra jornada.